Antes de entrar de lleno con los conceptos de ajuste de curva y el uso del origen, repasemos un poco algunas cuestiones de técnicas de fotografía y veamos las tomas que tenemos hasta el momento. La cuestión básica de la fotografía y también de la pintura es representar en dos dimensiones, ¿sí? En dos dimensiones algo de tres dimensiones. Para ello, la fotografía hace uso de estos conceptos. El primero, el encuadre. ¿Sí? El segundo concepto del que hace uso es de la amplitud del plano. El tercer concepto que hace uso es de la perspectiva. El cuarto concepto que hace uso es de la profundidad de campo, que es el foco de la toma. Entonces, veamos qué es cada cosa y después analicemos cómo fueron nuestras tomas. El encuadre es cómo entra el contenido de la toma dentro del cuadro de la foto. ¿Sí? El cuadro de la foto uno lo asume que es un sistema que está en XY ortogonal. El encuadre puede tener entonces varios conceptos. Que uno tenga una traslación paralela en XY. Eso quiere decir que si yo quiero tomar esta toma, este cuadradito, en realidad el cuadradito me quede por acá, o por acá, o por acá abajo. ¿Sí? Esto es un tema de encuadre, que son las traslaciones paralelas en los ejes XY. Pero también es una cuestión de encuadre cuando yo quiero tomar este cuadradito, pero dispongo la máquina, lo que estoy capturando, inclinado respecto del cuadro. Entonces, esta ya es una rotación que estoy haciendo, estoy incorporando. Esta rotación a veces es deseable y a veces no. ¿Sí? Dependiendo artísticamente, puede ser deseable que uno tenga esas rotaciones y que exacerbe un punto de fuga, que lo vamos a ver cuando veamos perspectiva, pero ciertamente para nosotros no. No es deseable y queremos que los encuadres sean exactamente en los ejes. Eso lo vamos a ver después en perspectiva y lo vamos a ver después cuando hablemos de la representación, que lo vamos a ver después, cuando hablemos de la representación electrónica de una imagen. Bien, temas de encuadre. Amplitud del plano. La amplitud del plano quiere decir que mi objeto yo lo puedo tener muy lejos, ¿sí? Fíjense que acá estamos incorporando conceptos de tres dimensiones en dos dimensiones. Muy lejos, ¿sí? En mi toma, apareciendo otros elementos en la toma, o bien eso se llama un plano abierto. Lejos es un plano abierto. Plano en el sentido fotográfico, no en el sentido geométrico. Y cerca, o lo puedo tener muy cerca.
al objeto que yo quiero. ¿Sí? Cerca, ¿sí?, es un plano cerrado. Y el plano más cerrado de todos, que quiere decir que entonces, el plano más cerrado de todos, que quiere decir que va a contener solo el objeto, va a contener solo el objeto, prácticamente en el cuadro, se llama plano cerrado. Y el más cerrado se llama close-up. Se lo conoce como close-up. Muy bien. La herramienta casi fundamental para representar 3 dimensiones en 2 es la perspectiva. No vamos a... El estudio de la perspectiva es todo un tema. Es un tema de la geometría proyectiva. Pero nosotros lo vamos a hacer, vamos a concentrarnos simplemente cuando nos paramos en desde diversos puntos de perspectiva respecto del objeto. Para nosotros la perspectiva que vamos a considerar es la que se nos presenta con la cámara, ¿sí?, cuando apuntamos al objeto, que es la perspectiva axonométrica isométrica. La perspectiva axonométrica isométrica es aquella que hace que los ejes de lo que nosotros estamos viendo, los ejes tridimensionales, entre comillas, lo que estamos viendo, estén representados a 120 grados. ¿Sí? A 120 grados. Eso quiere decir que si yo quiero representar un elemento, ¿sí?, lo represento acá, y va a evadir, va a jugar a un punto de fuga único de 120 grados. Eso quiere decir que si yo tengo acá una cajita y la tomo centrada, digamos, mi centro de toma, mi centro de plano está centrado en la cajita, lo voy a ver así. Ahora, si a esta misma cajita yo la tomo un poco desde arriba, ¿sí?, eso quiere decir que la cajita está acá y mi centro de plano está ahí, la caja va a jugar, ¿sí?, de esta manera hacia un punto de fuga que está por acá. Por el contrario, o complementariamente en realidad, si la caja está arriba y yo estoy tomando desde abajo, la caja está arriba y las miras de mi cámara están desde abajo, entonces esto va a jugar de esta manera. ¿Sí? Bien. Y profundidad de campo nosotros no lo usamos porque no usamos cámaras que tengan la óptica que permitan ajustar el foco. Pero la profundidad de campo es aquella que, a ver si lo puedo lograr acá, es aquella que define, yo puedo tener una profundidad de campo amplia, como la que tenemos nosotros, con foco en el infinito, o puedo tener una profundidad de campo tal que el foco esté en alguna parte de la imagen, con lo cual las partes cercanas de la imagen van a quedar difuminadas, las lejanas también, ¿sí?, y en el centro, digamos, en el foco, va a aparecer muy nítido la imagen que yo quiero. O sea, estas que están por delante van a aparecer difuminadas o blureadas, como se dice. Mi imagen va a quedar clara y
el fondo también. Esto se utiliza particularmente en lo que es la fotografía publicitaria y esas cosas, que a nosotros en realidad no nos importa. Nosotros no usamos en este curso ese recurso porque nuestras cámaras no tienen ajuste de foco, pero después la otra cuestión es cómo se representa una imagen, cómo se representa electrónicamente una imagen. Básicamente, una imagen en forma electrónica no es nada más que una matriz de m filas, cortando de arriba hacia abajo, y n columnas, en donde a cada elemento de matriz se lo llama píxel. En realidad, la representación de una imagen en color va a venir dada por tres matrices de m filas por n columnas. Una matriz que se llama R por red, rojo, otra matriz que se llama G por green, verde, y otra matriz que se llama B por blue, azul. ¿Sí? Perdón. Entonces, este es la conocida codificación de colores RGB. Hay otras, pero concentrémonos en esta. ¿Qué es el concepto de RGB? RGB es la concepción de la adición de colores. Imaginen ustedes que tomo rojo, ¿sí? Y pongo una determinada cantidad de rojo, aporto una determinada cantidad de rojo a una imagen. Después vengo con un verde, ¿sí? Y aporto una determinada cantidad de verde a esa imagen. Y después vengo con un azul y aporto una determinada cantidad de azul a esa imagen. Eso me quedó bastante parecido a que se hiciera un aporte de blanco. Y es más, lo podemos corregir. Nos quedó girado el rojo, así que vamos a venir y le vamos a aportar un poquito de verde. Y le vamos a venir y vamos a aportar un toque de azul. Y ahí nos quedó bastante parecida, otro toque de azul. Nos quedó bastante parecida al blanco. ¿Sí? Porque ahí vimos cómo con tres colores conformábamos uno. ¿Y eso cómo se entiende? Bueno, eso uno lo entiende a partir de esto. Esto es el diagrama de cromaticidad. Y entonces, trabajar con el diagrama de cromaticidad no es otra cosa que venir y pararse arriba de este diagrama de cromaticidad y establecer una base en azul, en rojo y en verde. Entonces, cualquier color puede ser escrito como una combinación lineal de estos tres aportes. Esa es la razón, además, para que esta combinación lineal sea buena e interesante. Esa es la razón por la cual, como color primario, se usa el verde y no el amarillo, porque el verde está a mayor distancia. Si yo usara, por ejemplo, rojo, amarillo y verde, haría pobres combinaciones y así en otras discusiones. No es el tema, pero básicamente la colorimetría en las imágenes está representada por esto en nuestras fotografías. Entonces, a la luz de esto, analicemos nuestras tomas que hemos hecho el día lunes de la semana pasada, ¿sí? Y el día jueves de la semana pasada.
La toma del lunes de la semana pasada está interesante. ¿Por qué? Porque tiene buen encuadre. ¿Sí? Tiene buen encuadre porque los ejes de la imagen, y eso lo podemos ver en cuestiones exteriores, son también, por lo menos el eje X, es también el eje X de la toma del objeto que nosotros queremos fotografiar, queremos analizar. También, acá podríamos analizar la fuga, y esto viene por la característica de la toma, que vendría por acá la fuga, si yo mal no estoy dibujando. Sí, bueno, más o menos. Por acá estaría, por aquí estaría el punto de fuga de esta imagen. No obstante, esta imagen tiene un problema, y es que tiene el punto de fuga demasiado alto y nos permite ver esta superficie. Y esta superficie está iluminada, desde arriba. Con lo cual acá tenemos un gran reflejo que no nos deja resolver claramente la medida en este punto. El mismo problema, bueno, y el otro tema que tiene esta imagen es que hay un montón de objetos en el fondo y en su derredor que nos impide verla con claridad. Y además estamos desperdiciando campo, ¿sí? Esto tiene un campo muy amplio. Deberíamos acercar para que la amplitud, tiene un plano muy amplio, un plano muy abierto. Deberíamos acercar para que la apertura del plano se contenga más o menos por acá, y sin cosas en el fondo, o sea, con un telón en el fondo, de tal manera que nosotros podamos hacer un análisis adecuado de lo que contiene nuestra imagen. Si vamos a la otra imagen, a la imagen del día jueves, acá estamos en más problemas todavía. ¿Por qué? Porque en esta imagen nosotros tendríamos como eje X algo que vendría por acá, de acuerdo a la imagen. Pero el encuadre falla, ¿sí? Y entonces el encuadre viene por acá. Entonces tenemos un ángulo indeseable que aparece en nuestra toma. Y ese ángulo indeseable nos va a traer una consecuencia, porque cuando nosotros querramos medir estos puntos no los vamos a poder referenciar a un eje X constante para todos ellos, sino a un eje X que está inclinado, lo cual nos va a imponer, como se ve en esta figura, hacer doble trabajo con los puntos. O sea, tenemos que definir el tope superior y el tope inferior de los puntos, lo cual es doble trabajo. Ese es un problema de encuadre. Después acá tenemos otros problemas más. Tenemos reflejos, ¿sí? Estos reflejos son los del tubo fluorescente. ¿Por qué? Porque esta cara está alineada con los tubos fluorescentes que están en el techo. Sería deseable que cuando uno monte esto, lo monte en forma perpendicular a los tubos fluorescentes que le iluminan. Y mejor aún, que la toma no se haga con iluminación desde arriba de los tubos fluorescentes, sino rebotada desde el fondo y por lo tanto con una luz difusa desde el fondo. También la arruga de este papel es contraproducente para la medida, para la claridad de la imagen, y nuevamente se nos presenta la reflexión sobre la parte superior. Eso quiere decir que nosotros deberíamos, esta toma nosotros la estamos haciendo desde arriba. Voy a cambiar esto. Esta toma nosotros la estamos haciendo desde arriba de
de la cuba. Deberíamos poner el objetivo alineado con el vértice esperado de la parábola, de tal forma de que este plano de reflexión desaparezca. Y si hacemos un poco más oscura, ¿sí? Si hacemos un poco más oscura la solución, el fluido, más oscuro, entonces más oscuro quiere decir que esté más coloreado. Vamos a perder la línea posterior que va a venir dada por la perspectiva. ¿Sí? Acá tenemos la perspectiva, acá el contraste con el fondo nos deja ver la perspectiva en la perspectiva, pero acá viene la otra y acá viene la otra, o sea, estos son los ejes de fuga que fugarán. Bueno, obviamente fugan acá arriba, donde está la perspectiva, fuga por ahí. Estábamos diciendo que si ponemos esto acá, vamos a evitar la reflexión sobre esta superficie y va a mejorar la fuga sobre los ejes van a fugar acá, con lo cual la medida sobre esta línea anterior va a ser más clara. Eso quiere decir, vamos a poder ver nítidamente la primera etapa de la cuba, la primera capa de la primera cara de la cuba y no la cara posterior. Nuevamente, los objetos que andan alrededor deben ser eliminados. Extrañamente, en las dos tomas, esto es medio esotérico, pero extrañamente en las dos tomas, en las dos tomas hay una cinta métrica en la misma posición. Notable. Bueno, estas serían las observaciones para las fotos que han sido tomadas, sido adquiridas. Entonces, vamos a hacer un poquito de lugar acá. Y anotemos las recomendaciones. La recomendación es un fondo plano, o sea que no se arrugue, contrastante con el líquido. ¿Sí? La iluminación rebotada, eso quiere decir reflejada, rebotada desde atrás. Entonces, y eventualmente suprimir este fluorescente, o sea, suprimir la iluminación desde arriba. Usar el mínimo plano posible, o sea, que la cuba ocupe la mayor parte de la imagen. Quizás se deba dejar algo de afuera para hacer una referencia, pero no más que eso. Usar el mínimo plano posible y bueno, y nada más, porque esto hace usar el mínimo plano posible, hace a la amplitud del plano, la iluminación rebotada y el fondo plano contrastante hace lo que es el color, y el encuadre, ¿sí? Como acá, el encuadre adecuado. Eso quiere decir que el eje X, encuadre adecuado, que el eje X sea el eje X de la cuba sea el eje X de la toma, así se hace mucho más fácil la medida, porque este va a ser un número constante al cual uno puede referir la medida. Bueno, hasta ahí lo que podemos decir respecto de la toma. En la próxima parte veremos cómo analizar los datos con el bridge.